Bueno, en esta clase lo que vamos a hablar es de algunas sintomatologías que provocan las infecciones bacterianas, porque básicamente hablamos muchas veces de las patologías con nombres muy comunes para la comunidad agronómica, por decirlo de alguna manera, y tenemos que saber de qué estamos hablando en cuanto al síntoma que viene a nuestra cabeza cuando decimos esos nombres. Y acá lo que tenemos en esta foto es básicamente algunas de las características importantes de las bacterias, ¿no? Fíjense en ustedes que en las manchas provocadas por bacterias, en las necrosis provocadas por bacterias, suelen estar rodeadas de un halo clorótico alrededor, cosa que no ocurre en las necrosis provocadas por hongo. En general, esto es un cultivo bacteriano donde vemos la producción importante de exopolisacáridos. Acá tenemos una hoja con una gota en agua vista al microscopio y esto que se ve blanco es la famosa salida bacteriana. Ustedes van a ver esto en las actividades prácticas, pero es una de las primeras cosas que se hace cuando hay sospechas de que la patología puede ser provocada por bacterias. Y después tenemos aquí la reacción de hipersensibilidad, que es una reacción típicamente desarrollada a partir del conocimiento temprano que se tuvo con las bacterias. Tenemos aquí, bueno, algunas de las principales patologías provocadas por las bacterias. Son las manchas y tizones, marchitamientos vasculares, podredumbres blandas, agallas, cancros que pueden ser en los tallos, pueden ser en los pecíolos, en las hojas, pueden ser en los frutos, las sarnas bacterianas. Y en realidad cuando hablamos de esto lo que estamos diciendo es que lo vamos a asociar a los mecanismos que tienen las bacterias para provocar estos daños en las plantas. Bueno, acá tenemos a Pseudomonas syringae pathobartabasi. Esto produce un tizón, el tizón del tabaco. Y recuerden ustedes que hablamos de toxinas. Y cuando esta bacteria produce la taptoxina, es una toxina que provocaba una inhibición de la asimilación de nitrógeno. Y cuando se inhibe la asimilación de nitrógeno, en realidad se acumula el amonio, y el amonio en alta concentración provoca la muerte de las células porque desacopla la cadena respiratoria de la síntesis de ATP. Bueno, es lo que vemos aquí, y en la medida que se va muriendo tejido y se va coalesciendo las manchas, se va produciendo un tizón, un quemado. ¿eh? Y acá tenemos distintas sintomatologías provocadas por bacterias que son todos tizones, son quemados de las hojas, son hojas atizonadas, ven ustedes que aparecen quemadas por el sol. Y tenemos aquí a Xanthomonas fascioli, como agente causal también de tizones, Pseudomonas fasciolicola, que es un agente patógeno del poroto. Acá tenemos a Xanthomonas campestris patobal malvacearum, esa Xanthomonas que provoca tizones en las hojas y en los capullos del algodón. Fíjense, esto es una hoja y vienen las manchas provocadas por las bacterias. Esto es, en los capullos ocurren también, pero esto es en casos extremos en que la proliferación o las condiciones predisponentes son marcadamente beneficiosas para el desarrollo bacteriano. Tenemos también a Xanthomonas campestris en trigo, y allí vemos plantas de trigo afectadas que pueden estar en las espigas. Y nuevamente, el grado en realidad, de afectación depende mucho de las condiciones predisponentes, que tienen que ser de alta humedad, ¿no? Y también, obviamente, donde hay alta humedad y donde hay proliferación bacteriana, en el cultivo de arroz. Xanthomonas en arroz provoca serios problemas. Ahí tenemos un cultivo de arroz afectado por enfermedades bacterianas. Xanthomonas campestris, también, y Pseudomonas syringae para tomar tomate, afectan, como ven ustedes, afectan al pimiento, al tomate, provocan daños en los frutos, se pierde calidad comercial, y también afectan a la planta, ¿no? Provocando pérdidas de rendimiento, en definitiva. En,
En los ciruelos y en los duraznos también, Xanthomonas arborícola, provocando sintomatologías en las hojas, tizones en las hojas, pero también un atizonamiento de los frutos que atenta contra la calidad comercial de los frutos. Después tenemos como otro síntoma importante provocado por bacterias, bueno, antes de que seguir, los tizones entonces, como dijimos, fundamentalmente son provocados por toxinas que van a afectar o van a matar tejido y por eso aparecen como un tizón. En cuanto al amarchitamiento por oclusión de vasos, bueno, afectan mayormente a las especies herbáceas, porque estas rápidamente se ven afectadas en su urgencia por la falta de agua. Pero también, en realidad, la oclusión de vasos afecta a las especies arbóreas. Y vemos así que hay ramas que se secan y que se secan básicamente esas ramas porque se han ocluido los vasos que conducen la savia para la nutrición de toda esa rama. Entre las bacterias que provocan marchitamientos por oclusión de vasos está Clavibacter michiganiensis, que por ejemplo en papa produce la mancha anillada. ¿Y por qué mancha anillada? Porque alrededor de todo el tubérculo están los vasos conductores y estos se necrosan y aparece todo un círculo negro alrededor del tubérculo. Está también Curtobacterium, que produce el marchitamiento del poroto. Erwinia milobora produce marchitamientos en cucurbitáceas y en manzano produce el quemado del manzano. Esa enfermedad, bueno, digamos, la enfermedad del manzano no está en la Argentina, pero en cualquier caso es una enfermedad modelo. Erwinia milobora produce marchitamientos porque sintetiza una cantidad importante de exopolisacáridos, o produce más que sintetiza una cantidad importante de polisacáridos, y estos polisacáridos taponan los vasos e impiden el transporte del agua. También tenemos a Pantoea huartí, que produce el marchitamiento del maíz, también provocando problemas en los vasos. Esta era una enfermedad cuarentenaria en la Argentina y no hace demasiado tiempo llegó al país a través de materiales que se importaron. Ralstonia produce también marchitamiento. Sin embargo, Ralstonia trabaja más sobre la degradación de los vasos, no los tapona tanto como los degrada, y si se degradan los vasos no se puede generar una presión que permita transportar el agua hacia la parte aérea de la planta. Y después también tenemos otra bacteria que produce oclusión de vasos, Xanthomonas campestris y Patobar campestris, que produce la podredumbre negra de las crucíferas. Esta bacteria también, al proliferar, tapona los vasos e impide el traslado del agua y junto también de nutrientes, pero en definitiva lo crítico en las plantas, sobre todo cuando son herbáceas, es la turgencia y la disponibilidad de agua. Y lo que vemos acá es una foto de Xanthomonas campestris, Patobar campestris, ocluyendo vasos. Tenemos vasos con alguna cantidad menor, otros con alguna cantidad mayor, pero en definitiva, en la medida que prolifera la bacteria, tapona los vasos y impide entonces el traslado de agua. Acá tenemos una crucífera con un estrés de marchitamiento por oclusión de vasos. Acá tenemos un vaso totalmente tapado y otro que está en realidad abierto. También acá vasos tapados. Acá lo que tenemos es la salida bacteriana, ¿no? Cuando tenemos las bacterias en vasos, si nosotros hacemos un corte del tallo y lo ponemos en agua, en realidad llegamos a ver un hilo blanco que podría salir de esos vasos y que no es más que una salida de bacterias que están en millones y al salir las podemos ver. Obviamente que esto lo tenemos que hacer con determinada tranquilidad, también con determinada, en un ambiente apropiado para poder ver esto a trasluz, porque eventualmente si no, esto lo podemos ver, no con tallos, pero sí con hojas y haciendo un corte sobre las hojas, la salida bacteriana que va a ser inmediata y la vamos a ver en un microscopio, ¿no? Y este patógeno que se ubica en este caso es Erwinia tracheifila. ¿Y por qué? Porque es una erwinia que se asocia o le gusta las tráqueas, es decir, los vasos conductores de la planta. Y bueno, acá tenemos el ciclo de la enfermedad. Básicamente, siempre en los ciclos de la enfermedad tenemos dónde sobrevive el patógeno, cómo se prolifera, y bueno, ustedes con tranquilidad pueden ir viendo a dónde vive esta bacteria, cómo se dispersa, cómo
en realidad se vuelve una patología seria cuando, digamos, desde un punto de vista epidemiológico, se dispersa la enfermedad y empieza a generalizarse en el cultivo. Erwinia milobra, aquí tenemos esta es una enfermedad que no está en la Argentina. Bueno, Erwinia es como decía, produce el altizón, ven acá las hojas atizonadas, en realidad vemos acá brotes atizonados, es una enfermedad muy seria, no en el país. Ahí, bueno, ustedes tienen el ciclo, acabo de pasar la diapositiva, pero acá tenemos problemas en los tallos, tenemos plantas que se marchitan, y esto es porque Erwinia produce una oclusión también de vasos porque produce una cantidad importante de polisacáridos. Acá tenemos frutos con Erwinia y fíjense en la producción de polisacáridos como gotas. Esto es un signo de la enfermedad. Acá tenemos a la bacteria y vemos que es una bacteria que está flagelada, así que tiene movilidad. Acá vemos una foto aérea de cultivos con muchas plantas quemadas debido a este patógeno. Y nuevamente, acá lo que es importante es que esta bacteria tiene una capacidad de producción de exopolisacáridos notable, que también lo vemos cuando las cultivamos en medio de cultivos ricos, ¿no? Ralstonia solanacearum produce marchitamientos. Acá tenemos fotos de plantas marchitas, plantas de tomate. Si vemos la parte radical, se ve afectada y básicamente por destrucción de los vasos. Acá tenemos lo mismo en tubérculos de papa y ven estos anillos necróticos alrededor del tubérculo. Es porque todos estos son los vasos conductores que llevan digamos, la nutrición al tubérculo, pero que obviamente cuando son necrosados aparecen como este anillo negro, típico del ataque de Ralstonia. Ralstonia, digamos que es una bacteria que vive en el suelo, por lo tanto es particularmente importante el manejo de los cultivos para evitar las patologías provocadas por esta bacteria. Y acá tenemos a Clavibacter michiganensis, subespecie Cepedonicum, que en realidad, como vemos, produce también una necrosis de los vasos, y se ve aquí este anillo que genera. Acá vemos otro corte parecido, el cual vemos también la muerte de vasos. Y bueno, si se afectan los vasos, obviamente se afecta el traslado de savia, de agua y de nutrientes, y por lo tanto eso afecta el cultivo. Tenemos a Clavibacter michiganensis, que también produce marchitamientos en tomate, es una patología muy seria. Además, esta bacteria se dispersa por medio de la semilla, en donde vive como endófito, también vive en la planta, y nosotros en estudios que hicimos en nuestro laboratorio encontramos que es un habitante natural de las plantas de tomate, pero que evidentemente en algunas condiciones predisponentes prolifera y provoca la enfermedad. Y Clavibacter michiganensis tapona los vasos y además lo hace de una manera poco distinta a otros patógenos. Realmente es capaz de obturar el vaso de un ortóstico, entonces todas las hojas de un ortóstico se marchitan, pero no las que están en otro, es decir, que tapona un vaso y no el que alimenta a otro grupo de hojas. De manera tal que vemos que los cultivos con este tipo de sintomatología, en donde la diferencia es que podría tener una parte de la planta seca y la otra no, sería característico de Clavibacter michiganensis. Además, también pueden aparecer en frutos unos cancros provocados por esta bacteria, que obviamente provocan ya no una pérdida de rendimiento, sino una pérdida de calidad en el fruto. Bueno, acá tenemos Xanthomonas campestris patobar campestris, que provoca la mancha en vez de las crucíferas. Esto es muy típico, si ustedes van a la verdulería lo van a ver en casi todas las crucíferas. Y lo que se ve acá es que en realidad el daño bacteriano, es decir, una necrosis provocada por la bacteria, hay un halo clorótico alrededor, y en realidad aquí lo que había es un hidato, es una abertura natural por donde dijimos que ingresan las bacterias, ¿no? Esta es una bacteria que habitualmente ataca las coles muy frecuentemente.
Tenemos el Viña stewarti, en realidad ahora se llama Pantoea stewarti, y como dijimos también, tapona vasos, provoca esta sintomatología en maíz, es dispersa por esta bacteria, es ayudada en su dispersión por insectos, pero en definitiva provoca también es el taponamiento de haces conductores. Xylella fastidiosa, como dijimos ya en otro video, que es una bacteria que vive dentro de los vasos cilemáticos, genera un taponamiento por biomasa y genera una necrosis de las láminas foliares que empieza por los bordes y, bueno, en definitiva, también provocando marchitamientos un poco distintos porque no es de la hoja completa, sino que empieza por los bordes, con lo cual es una característica para identificar el agente causal de la patología. Entre otros síntomas que se producen las bacterias están las podredumbres blandas bacterianas, que son como macerados que aparecen en los tejidos. Esto obviamente, si bien ocurre en hojas, se ven más frecuentemente en tubérculos porque es más fácil de detectar. Ustedes seguramente han comprado algunas papas en la verdulería y han visto que cuando presionan con el dedo algunas tienen como una mancha húmeda y si presionan con el dedo se desplaza el tejido. Eso es porque ha habido una bacteria allí provocando esa pudrición blanda, y esa pudrición es provocada por Pectobacterium caratobora. Hay dos patobares, Pectobacterium caratobora, patobar caratobora, y Pectobacterium caratobora, patobar atroséptica. Pero después de que aparece provocando la maceración Pectobacterium, aparecen bacterias oportunistas que desarrollan en el ambiente que genera la maceración, como es Bacillus, como es Pseudomonas fluorescens y como es Clostridium. Y Clostridium particularmente, porque al haber un macerado se genera una condición de anoxia y puede desarrollar un organismo anaerobio obligado como Clostridium. Bueno, en realidad estos macerados se producen porque se degradan la minilla media, está formada por pectinas, pero también las paredes, que están formadas por celulosa, hemicelulosa y lignina. Y esas podredumbres blandas, entonces, fundamentalmente están provocadas por enzimas como pectinasas, enzimas que degradan la celulosa, enzimas que degradan las proteínas como las proteasas y enzimas que degradan la poligalacturonasa como las silanasas. Y en realidad, lo que vemos en estos patógenos que provocan maceraciones es que todas estas enzimas provocan o son necesarias para disponer de aislamientos más virulentos, pero no definen la patogenicidad. Es decir, si eliminamos la actividad de estas enzimas o eliminamos estas enzimas, el patógeno sigue siendo patógeno, sigue enfermando a la planta, lo que pasa es que la cantidad de enfermedad es menor. Quiere decir que estas enzimas son todas factores de virulencia. Y acá tenemos Erwinia caratobora, subespecie atroséptica, algunos síntomas. Esta es una podredumbre blanda, típica de la papa, donde vemos que si apretamos ese tejido allí, va a desplazar, el dedo va a desplazar porque es un tejido muy blando en el cual ha perdido consistencia. Y se debe justamente a la degradación primariamente de la laminilla media y después del resto de los componentes de la pared, pero primariamente de la laminilla media. Lo que hace a la estructura rígida de la pared es la laminilla media. Bueno, y obviamente que estos marchitamientos después provocados por estas podredumbres blandas las podemos ver en la planta misma o en los tubérculos, en donde por supuesto es más serio porque tenemos allí un sustrato muy interesante para el crecimiento de las bacterias, porque en los tubérculos tenemos una cantidad importante de azúcares, ¿no? Y además humedad, obviamente. Más podredumbres blandas, como ven ustedes, afectando acá apio, afectando cebolla. En cebolla ahora tenemos una problemática provocada por Pseudomonas hepacia en donde se produce la cebolla del Mercosur, allí por Hilario Ascasubi.
Es una problemática muy seria en un sector de muchísima relevancia para el ingreso de divisa al país. Y vemos aquí podumbres blandas en coles, también en tomate, bueno, digamos, ampliamente distribuida. Y en realidad, bueno, este es el ciclo de la enfermedad, ustedes lo pueden ver con detenimiento, y siempre los ciclos, recuerden que tienen que ver con ese ciclo de la patogénesis, donde hablamos del inóculo primario, las infecciones, la dispersión de la enfermedad, cómo perdura la enfermedad, porque todas esas características son claves para el manejo. Cancros bacterianos. Los cancros bacterianos son esas lesiones que se producen más visiblemente en el tallo y tronco de las plantas. Hay muchos agentes causales que producen esto. Está Pseudomonas syringae y Patovar syringae, que provoca cancros. También Pseudomonas syringae y Patovar mors pronorum, que produce cancros en los frutales de pepita y carozo. Y Xanthomonas axonopodis, que ahora es Xanthomonas citri, nuevamente ha cambiado de nombre, permanente cambio de nombre, que provoca la cancrosis de los cítricos, enfermedad emblemática que se combate en todo el mundo y que realmente es muy, muy complicado su control o manejo. Y acá tenemos los cancros provocados por Pseudomonas syringae, Patovar syringae y Pseudomonas syringae, Patovar mors pronorum, nada más que, digamos, afectación. Recuerden que habíamos hablado en mecanismos de defensa, la síntesis de corcho o la producción de corcho. Esa producción de corcho, la idea es que, o el objetivo de la planta es con el corcho aislar al agente causal de la enfermedad para evitar el daño que éste produce. Y entonces esa producción de corcho se va haciendo cada vez más interna y sin embargo a veces el patógeno le gana a esa producción de corcho y entonces la planta sigue produciendo corcho, se sigue haciendo más profunda el cancro y debilita sobre todo a la madera, ¿no? En el caso de los árboles forestales sobre todo. Más cancros en distintos niveles. Los cancros, vale la pena destacar que no solamente se producen en tallos, si bien en los tallos es más delicado porque en realidad se afecta la conducción de savia, se achaparra la planta, crece menos, se afecta la nutrición, pero también se pueden producir cancros en las hojas y en los frutos, como es el caso de la Vivacter. Y acá tenemos Pseudomonas syringae y Patovar mors pronorum, una proliferación bacteriana y un estoma, ¿no? Y recordemos que las bacterias ingresan por las aberturas naturales. Aquí, abajo de estas proliferaciones bacterianas, están los estomas, que es por donde van a ingresar, han ingresado y van a afectar las bacterias a la planta. Bueno, y nuevamente, acá tenemos un ciclo para ver cómo hace el ciclo las bacterias, porque recordemos que las bacterias que no viven en el suelo deben sobrevivir y protegerse de las condiciones adversas, porque en general las bacterias que son gram negativas no forman, no tienen esporas de resistencia, de manera tal que deben sobrevivir células vegetativas de alguna manera para que perdure la enfermedad. Y en realidad eso sucede en la práctica. Bueno, acá tenemos cancros en tallos de cítrico, acá tenemos los cítricos, cómo se ve la cancrosis provocada por Xanthomonas citri, cómo afecta los tallos, cómo provoca cancros en hojas y cancros en los frutos. En los frutos es el problema más serio porque en realidad le quita calidad comercial. Bueno, también la sarna bacteriana, que afecta fundamentalmente a órganos subterráneos como los tubérculos. Esta Streptomyces, tenemos dos especies de Streptomyces scabies, que provoca la sarna de la papa, y Streptomyces hypomoea, que produce la sarna de la batata. En los dos casos produce este tipo de aspecto. Este es Streptomyces, recuerden que Streptomyces es una bacteria gram positiva filamentosa, evolutivamente intermedia entre los hongos y las bacterias, que, bueno, y lo que produce, como ven ustedes, es como también, donde aparece la bacteria, se produce una producción de corcho por debajo de la misma, la planta está intentando dejar afuera la bacteria, confinar al patógeno, y en ese
con ese objetivo se produce esas capas de corcho, provocan esta apariencia en la papa afectada, que obviamente le resta calidad comercial. Y acá tenemos un esquema también de la enfermedad, de cómo sobrevivir. Recuerden que Streptomyces es una bacteria que vive en el suelo, de manera tal que esta problemática en papa puede ser de un manejo complejo. Bueno, este es el escenario, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es, acá tenemos el esquema. Este esquema dice muchísimas cosas, es lo que vamos a explicar ahora, y vamos a intentar relacionar a los síntomas que provocan las bacterias con, en realidad, los mecanismos que tienen las bacterias para afectar a las plantas. En primer lugar, esta foto nos dice muchísimas cosas. Tenemos acá las plantas y vemos que las plantas liberan señales que van a activar procesos en el genoma de la bacteria. Y lo que vemos acá es el proceso de quorum sensing, que ya lo describimos, que dijimos que era ese cambio de comportamiento cuando las bacterias estaban en alto número. Y ese cambio de comportamiento que provoca, como vemos acá, que a nivel del genoma se expresen determinados genes y en definitiva se desarrolla una maquinaria distinta de la bacteria cuando está en grandes cantidades que cuando está sola. Adicionalmente a eso, después tenemos compuestos que difunde la bacteria que también van a desencadenar respuestas en la planta, eventualmente. Y estos compuestos que difunde la bacteria son compuestos que van a ser los que, en este caso, el compuesto que difunde son las señales de quorum sensing que van a activar cuando son muchas células a los procesos. ¿Qué procesos van a hacer? Bueno, tenemos procesos como, estos son sistemas de transporte. Sistema de transporte 1, T1SS, esas son las siglas en inglés. Sistema de transporte 2, sistema de transporte 3. Ahora lo vamos a ver, pero lo que vemos es que, por ejemplo, este sistema 3 traslada, es decir, transfiere o secreta efectores hacia la hoja. El sistema tipo 1, fíjense ustedes, este que está acá, se refiere a que secreta toxinas. Y el sistema tipo 2 secreta enzimas extracelulares. Es decir, que estas cosas van a producir efectos distintos. El efector, vamos a ver ahora qué produce. Las toxinas, vamos a ver también que provocan muerte del tejido. Y las enzimas provocan otra cosa distinta. En cualquier caso, estas cosas provienen o son el resultado de que se expresen genes de virulencia en la bacteria, que están aquí. Por eso esta foto es de una complejidad importante, muy interesante porque describe muchísimas cosas en una sola pantalla. Bueno, ¿cuáles son los mecanismos de patogenicidad de las bacterias? Bueno, las bacterias pueden provocar enfermedades en base a los pili. Los pili son elementos de patogenicidad. Y los pili son fundamentalmente lo que le dan a la bacteria es la capacidad de adherirse. La adhesión hace que las bacterias formen biofilms y cuando forman biofilms en realidad piensan que están en gran número y cuando están en gran número empiezan a comportarse de otra manera. Y esto es tan así que los pili son un elemento crítico en muchas bacterias y se han estudiado así Ralstonia, Pseudomonas, Xanthomonas. Todas estas bacterias, que son además distintas entre ellas, tienen una cantidad de genes homólogos importante, todos los cuales codifican a los pili. ¿Por qué? Porque los pili son una herramienta importante de patogenicidad. Y como dijimos, tiene que ver con la agregación de las bacterias. Recuerden que dijimos en microbiología que las bacterias actuaban en capas, se van depositando, se van formando biocapas de bacterias y es muy difícil eliminar esas biocapas de bacterias que además en conjunto, todas esas bacterias van a provocar una actividad en definitiva. Para hacer un ejemplo, si bien no es de las plantas, la deposición de capas de bacterias sobre el esmalte dental provoca finalmente una carie, es decir, el conjunto de bacterias genera un conjunto de enzimas que termina degradando algo muy resistente como es el esmalte de las piezas dentales.
Bueno, también acá lo que mencionamos es la presencia de pilus en algunas especies de Psilela, Xanthomonas y Rastonia, que en realidad tienen también genes homólogos a adicinas y aglutininas, que son las proteínas que le permiten eh, adherirse, aglutinarse y formar esas biomasas celulares que van a provocar el taponamiento de los vasos. Bueno, el sistema de transporte tipo 1, ese que vimos en ese esquema al principio, aquí está el ejemplo, es un sistema de transporte que se ubica en la membrana citoplasmática de las bacterias. Ustedes vemos que, fíjense que partimos de aquí abajo, a la izquierda, partimos de esta proteína que tiene un extremo N-terminal y que tiene además adherido una proteína azul. Todo eso hace que sea reconocido por el mecanismo de exportación. Pero esta proteína o este polipéptido es sintetizado en el citoplasma de la planta, obviamente por los ribosomas. Es tomado entonces debido a que tiene ese extremo N-terminal y esa proteína violeta que figura allí, es tomado por el sistema de secreción tipo 1, es un cassette ABC se le llama, está representado por esta proteína roja, estas dos proteínas verdes y estas moléculas azules, todas las cuales forman, como ven ustedes, un canal a través de la membrana. Entonces ese sistema complejo reconoce a ese extremo N-terminal, también a esa proteína violeta, y entonces lo pasa a ese polipéptido con gasto de ATP, acá lo tienen ustedes aquí abajo, gasto de ATP, pasa ese polipéptido hacia el otro lado de la membrana. Cuando lo pasó del otro lado de la membrana, fíjense que lo que tenemos, y lo vamos a mostrar nuevamente, aquí lo que vemos ahora es la proteína, el polipéptido, pero que ha perdido el extremo N-terminal y esa proteína violeta. Lo que ha pasado es que lo que está diciendo esto es que eso es necesario solamente para que lo reconozca este sistema y lo exporte de un lado hacia el otro. Este sistema es común, está presente en las bacterias, porque es un sistema que exporta todas las proteínas que tienen este tipo de mensaje, un extremo N-terminal. El extremo N-terminal que vemos aquí. Bueno, aquí lo que vemos es entonces el sistema de excreción tipo 1. En la figura A están las bacterias gram positivas, en la figura B y C en las gram negativas. Y lo que vemos es que obviamente que no cambia demasiado porque esto está en la membrana citoplasmática, es decir que el cassette ABC está en la membrana citoplasmática, depende, como dijimos, de gasto de energía, y entonces se exporta ese polipéptido que tiene la señal N-terminal y esa proteína violeta que mostramos en el esquema anterior, lo exporta a través de la membrana. Una vez que pasó la membrana, después va a difundir hacia afuera de la célula en las gram positivas. Sin embargo, en el caso de las gram negativas, como la membrana citoplasmática no es la única, hay una segunda membrana, ese polipéptido se exporta desde el interior de la célula hacia el espacio periplásmico, de la misma manera, por un sistema similar, pero en realidad después tiene que ser exportado por un nuevo sistema para que vaya hacia el exterior que salga de ese espacio periplásmico. Este sistema de transporte tipo 1 excreta toxinas, como la hemolicina, cicloricina, rizobiosina. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que este tipo de mecanismo que está presente en las bacterias va a generar la toxina, con lo cual el síntoma que yo voy a ver va a ser una necrosis. Quiere decir que este tipo de sistema de excreción puede generar como síntoma un tizón, un quemado, una necrosis de tejido. Bueno, a través de la membrana, entonces la secreción ocurre por este sistema general de secreción y pueden trasladarse partículas que son señales, a veces se exportan polipéptidos que son señales, a veces se exporta proteínas con actividad enzimática, pero que no generan síntomas de patologías, y otras veces se transforman
se trasladan aminoácidos que en definitiva van a alterar procesos, finalmente provocando una toxina o una toxicidad, alterando algún proceso metabólico. En cualquier caso, siempre el sistema de secreción tipo 1 está asociado a la excreción de toxinas. Hay un segundo sistema, el sistema de excreción tipo 2. Es un sistema de excreción que está compuesto por un primer paso en que las proteínas son exportadas hacia el periplasma y luego esas proteínas que son transportadas al periplasma por el sistema tipo 1 que ya vimos, que ya describimos, pero luego esas proteínas en un segundo paso son plegadas y excretadas hacia afuera de la segunda membrana. Esta exportación permite trasladar hacia afuera de la célula a proteínas, a enzimas y también a toxinas. Entonces, los síntomas que vamos a ver van a tener que estar vinculados a toxinas, enzimas o proteínas que se exportan hacia afuera de la célula. Y acá tenemos, por ejemplo, que Rhabdonia solanacearum y Xanthomonas tienen, estas bacterias, dos sistemas tipo 2 por célula. Fíjense en la cantidad, no solamente dos sistemas en una célula vegetativa, a través de los cuales se van a exportar toxinas o proteínas con actividad enzimática. Agrobacterium y Xylella tienen un solo sistema de exportación tipo 2 en una célula vegetativa. Quiere decir que pueden exportar menos cantidad de estas cosas. Y entonces, ¿qué se exportan a través de este sistema 2? Enzimas pectinolíticas, enzimas celulolíticas, que son factores de virulencia. ¿Qué quiere decir eso? Que son enzimas que permiten provocar mayor enfermedad al aislamiento. Y acá tenemos un ejemplo, ¿no? El primer paso es este del sistema SEC, que exporta la proteína con este cubo que era violeta en la primer filmina, con este extremo N-terminal que permite ser reconocido por el sistema de secreción tipo 1, lo exporta hacia el espacio periplásmico. Entonces quedó ahí. Se necesita un segundo paso en el sistema tipo 2. Ese segundo paso está dado por este sistema que la pliega la proteína y plegada la exporta hacia afuera. Y aquí afuera lo que tenemos ahora es una proteína con actividad enzimática que lo que va a producir, por ejemplo, es el ablandamiento de un tejido, la maceración de un tejido. ¿Por qué? Porque ponen ser enzimas pectinolíticas que degradan la milla media del tejido y entonces produce un macerado. Ahora tenemos otro sistema, el sistema tipo 3. Este sistema tipo 3 es probablemente el más relevante o el más importante en términos de los agentes fitopatógenos. ¿Por qué? Porque son los que le permiten provocar enfermedad a las bacterias y también utilizar los mecanismos de resistencia de la planta. Este sistema tipo 3 es típico de Pseudomonas, Xanthomonas, Rhabdonia. Este sistema tipo 3 transporta proteínas efectoras. Son proteínas que a una bacteria que la detuvo de determinados sistemas primarios de defensa le permiten enfermar a la planta. Ahora, todos los genes que codifican este sistema de transporte son muy similares, son homólogos a los genes que están en las bacterias que son responsables del desarrollo de la reacción de hipersensibilidad. Esa reacción de reconocimiento de bacterias en la cual se producía la muerte del tejido en 24 horas. Acá está un esquema del sistema, ¿no? Y fíjense en lo siguiente. En primer lugar, algunas diferencias. Acá está la membrana de una bacteria gram negativa, la capa de peptidoglucano de la pared, la segunda membrana, y luego un canal, y está acá la célula del hospedante. Y nos está diciendo que este sistema inyecta adentro del hospedante. Es decir, que ahora el transporte, y esto es lo mismo que dice este esquema de acá, ¿no? Que en realidad la célula bacteriana produce unas moléculas que son proteicas, que son conducidas a través de la pared de las dos membranas y también
a través de la pared y membrana de la célula del hospedante para ser ingresadas al hospedante. Una diferencia con los dos sistemas anteriores, ¿no? El primer sistema exportaba hacia afuera de la célula, en el caso de las gram positivas, hacia el periplasma, en el caso de las gram negativas. En el caso del sistema 2, exportaba proteínas hacia afuera de la célula bacteriana, sea de una bacteria gram negativa, pero en este caso no lo hace afuera, sino que lo exporta a través de las dos membranas y de la pared de la bacteria, pero también lo introduce en la célula vegetal. Y por eso es un direccionamiento más, lo hace más directamente. Esto básicamente, ¿qué ocurre? Esos efectores entonces provocan la enfermedad en la planta. Si la planta tuviese un elemento de reconocimiento, como los genes de resistencia, reconocen esos efectores y se produce la reacción de hipersensibilidad. Y por eso, los genes bacterianos vinculados a la reacción de hipersensibilidad, evidentemente cumplen un rol en todo ese sistema. Hay otro sistema de excreción, es el sistema de excreción tipo 4, como ven ustedes aquí. Transporta macromoléculas, es decir, moléculas grandes. ¿De dónde? Desde las bacterias también al interior de la célula del hospedante. Y en este caso, este sistema está compuesto por proteínas homólogas a las proteínas que gobiernan la conjugación en las bacterias. Y en este caso, el mejor ejemplo es el Agrobacterium tumefaciens, que en realidad tiene todo un mecanismo para transferir el plásmido TI, el plásmido que induce tumores, desde el Agrobacterium a la célula del hospedante, en realidad al núcleo de la célula del hospedante. Y nosotros ya hemos descrito eso en detalle. En cualquier caso, para hacer eso se necesita un sistema de exportación complejo. Este es el ejemplo y vemos que en realidad en las proteínas sintetizadas en el interior de la célula, en realidad en este caso es el material genético, una macromolécula como el material genético, sintetizado en el interior de la célula o replicado en el interior de la célula, es transportado a través de las dos membranas y de la pared e ingresado al hospedante, a donde además es direccionado al núcleo. Y en el núcleo se inserta y es donde produce esa alteración que produce el Agrobacterium tumefaciens. Entonces, este sistema tipo 4 se destaca por lo complejo, pero también se destaca porque transfiere macromoléculas desde el interior de la bacteria hacia el interior de la célula del hospedante, concretamente en el caso del Agrobacterium hacia el interior del núcleo. El otro sistema es el sistema de excreción tipo 5. Este sistema de excreción es un poquito distinto. Este es uno de los ejemplos. ¿Quién tiene este sistema? Xanthomonas tiene este sistema y también Xylella, dos bacterias que pueden encontrarse en los vasos y taponar vasos. Y resulta que este sistema exporta adhesinas. Y acá lo que vemos es cómo se dispone, ¿no? La membrana interna es un sistema complejo en el cual tenemos el sistema SEC que transporta proteínas hasta el espacio periplásmico. Y después este sistema que utiliza entonces al sistema SEC, en un segundo paso utiliza otro sistema que se encuentra en la membrana externa que le permite exportar proteínas hacia afuera de la célula, en este caso hacia afuera de la célula. No es hacia adentro del hospedante, afuera de la célula. Recuerden que Xylella y Xanthomonas viven en los vasos y dentro de los vasos se aglutinan. Por eso son capaces este sistema de exportar adhesinas. Las adhesinas están entonces fuera de la célula de la bacteria, pero como la bacteria está creciendo dentro del vaso, le permiten adherirse esas adhesinas y taponar los vasos. Este sistema funciona de esta manera. En primer lugar, lo que vemos aquí es que lo que se transporta tiene mensajes que son claves para que ellos cumplan las funciones y sean reconocidos y transportados por este sistema. Hay tres formas de transportarlos, pero primariamente se hace por el sistema SEC, el sistema tipo 1 de excreción, pero en ese caso las proteínas ya las tenemos en el espacio periplásmico y luego
tenemos tres tipos de transporte que pueden ocurrir en la segunda membrana y que van a demandar distintos elementos para que sea de una manera o la otra. En algún caso se llama de autotransporte, de plegamiento. Bueno, ustedes tienen los detalles, viendo los detalles aquí abajo de cada uno de los componentes que están con colores, pueden intuir qué son los elementos, cuáles son los elementos claves que se necesitan para que funcione alguno de estos tres sistemas de transporte en la segunda membrana. En cualquier caso, vuelvo a repetir, esto exporta adhesinas desde el interior de la bacteria hacia el exterior de la bacteria, no más allá de eso. Y son bacterias que viven en los vasos, entonces cuando esas proteínas están en los vasos junto con una masa de bacterias, les permite aglutinarse, pegarse, sería el cemento que le da consistencia a esa biomasa bacteriana. Acá tenemos un detalle donde tenemos la categoría primera, que es el autotransporte, plegándose e interactuando con la proteína que conforma el sistema. El sistema tipo 2, que es un sistema que tiene partes que en realidad se exportan, y ven que se exporta solamente esta masa amarilla. Y después el sistema C, que es el oligomérico, en el cual se interactúan las colas que acompañan a esa molécula amarilla que debe ser transportada, y cuando estas interactúan con el sistema de transporte, en realidad permite la exportación. En cualquier caso, nuevamente, lo importante es que de dónde hacia dónde exportan, y después el rol que va a cumplir esas proteínas exportadas. Por último, tenemos el sistema de expresión tipo 6. Como ven ustedes, también un sistema muy complejo, muy parecido al sistema tipo 3. Lo describimos porque también exporta compuestos sintetizados en el interior de las bacterias a través de la primera membrana, de la pared y de la segunda membrana de las bacterias gram negativas, y también lo inyecta a través de la pared y la membrana de las células del hospedante hacia el interior de las células del hospedante. Quiere decir que es un sistema muy parecido en el direccionamiento al sistema tipo 3 y al 4, cumple un rol clave en exportar hacia el interior de las células de la planta factores de virulencia, factores que tienen que ver con la simbiosis o factores bacterianos que tienen que ver con el control de patógenos. Bueno, acá tenemos un esquema de cómo se disponen los sistemas, y acá tenemos el sistema tipo 1, que en realidad exporta las proteínas hacia el espacio periplásmico, en el caso de las gram negativas. En el caso de las gram positivas, ya se pueden difundir las proteínas secretadas hacia afuera de la célula. Y en el caso del sistema tipo 4, que era el sistema que tenía Agrobacterium, el sistema exporta a través de la membrana citoplasmática de las bacterias, también de la segunda membrana y de la pared, pero también lo inyecta en la célula del hospedante, dentro de la célula del hospedante, liberando allí adentro la proteína. Lo mismo hace el sistema 3, que exportaba efectores desde el interior de la célula bacteriana, pasando por las dos membranas y la pared, pero también inyectándola dentro de la célula del hospedante, en el citoplasma. Esos efectores podrían interactuar con los genes de resistencia de la planta, y recuerden que los genes de resistencia de la planta, hay muchos genes que están en el citoplasma, con lo cual pueden interactuar con esas moléculas que son liberadas en el mismo. Tenemos también un esquema del sistema tipo 6, que también vemos que esquemáticamente atraviesa las dos membranas, la membrana citoplasmática de las bacterias, la membrana externa de las bacterias y la pared, y además también inyecta dentro de la célula del hospedante proteínas que tienen que ver con la virulencia y con actividades antipatogénicas de la planta. En cualquier caso, hay más sistemas de transporte, pero en realidad nosotros nos centramos en aquellos que tienen importancia a nivel de las enfermedades de las plantas.
el sistema tipo 7 que está descrito aquí, no se ha registrado hasta ahora reportes de que intervenga en la patología de las bacterias. Bueno, otro esquema similar donde describe la presencia de los sistemas, y como ven ustedes, evidentemente, cuando no hay bacteria, cuando no hay, acá lo demás tenemos que de alguna manera a la base, las bacterias gram positivas, gram negativas, y quiénes pueden tener los sistemas. Obviamente, cuando hay sistemas que van a atravesar la pared externa de las bacterias gram negativas, esos sistemas seguramente no están en las gram positivas, y es lo que muestra el esquema con los signos negativos de estos sistemas, ¿no? En definitiva, los sistemas de excreción son muy importantes, son todos muy específicos y permiten exportar con precisión y direccionamiento a moléculas que van a provocar eventos muy precisos, en el caso nuestro, en las plantas que interactúan con esas bacterias. Así llegamos nuevamente a esto. Y este gráfico que yo le había dicho que era muy importante, ahora lo podemos ver desde otro punto de vista, habida cuenta de que vimos que eran estos sistemas de excreción. Y acá solamente están representados 3 de los sistemas, pero el sistema tipo 1, que es este, recuerden ustedes que era el que exportaba hacia el periplasma, exportaba ¿qué? Toxinas, y las exportaba fuera de la célula, lo que representa esto, y en realidad esas toxinas lo que provocan es la muerte de tejido y la aparición de síntomas. El sistema tipo 2 también exportaba hacia afuera de la célula, es lo mismo que muestra el esquema, que está por aquí. Entonces estas enzimas que están fuera de la célula, ¿qué pasa? Si la bacteria está sobre la superficie de la hoja y las enzimas son liberadas en la superficie de la hoja, el conjunto de enzimas de una cantidad importante de bacterias degradativas, como podrían ser las pectinmetilestearasas, ¿qué hacen? Van a degradar la gramilla media y con eso van a producir una podredumbre húmeda. Y entonces van a provocar ese macerado del tejido. El sistema tipo 3, que fíjense que está relacionado con el sistema de genes de HR, de reacción de hipersensibilidad. ¿Por qué? Porque en realidad es un sistema que exporta efectores, que son proteínas que le permiten provocar enfermedad a la bacteria, hacia el interior de la hoja. Si esos efectores llegan al interior de la hoja, en realidad enferman a la hoja. Ahora, en los materiales vegetales que tienen genes de resistencia que reconocen a los efectores, justamente se produce una reacción de hipersensibilidad y la planta no se enferma. Ahora, ¿por qué estos genes HRP? Porque son genes que están vinculados a la respuesta de hipersensibilidad, pero también a la patogénesis de la bacteria. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo inactivo alguno de estos genes, la bacteria puede provocar en un hospedante la reacción de hipersensibilidad, pero también deja de ser patógena. Es decir, que evidentemente esa capacidad de provocar la reacción de hipersensibilidad en algunos hospedantes tiene que ver o está relacionada con su capacidad patogénica en otros hospedantes. Y en realidad lo que encontramos es que está vinculado a que esos genes HRP es todo un sistema de exportación tipo 3 que exporta efectores. Ahora, cuando exporta efectores hacia plantas que no tienen genes de resistencia, la planta se enferma más. Porque esos efectores en ese caso son factores de virulencia. Pero cuando el efector o cuando esa bacteria con esos efectores se inocula en una planta con genes de resistencia, la planta o el gen de resistencia reconoce al efector, se produce una reacción de hipersensibilidad y se detiene la enfermedad o la infección.